¿Y si la oración de San Charbel guardara el secreto para milagros que hoy parecen imposibles? Imagina por un momento que todo lo que creías perdido, aquello que diste por irremediablemente cerrado, pueda volver a abrirse con una sola súplica. ¿No es acaso una locura pensar que un humilde monje libanés, que vivió hace más de 100 años, pueda tener poder para mover las montañas que hoy te parecen inamovibles? Pero detente a reflexionar. A lo largo de la historia, Dios ha elegido a los más sencillos para mostrar su fuerza. San Charbel es prueba viva de que los límites del tiempo y el espacio no existen para el poder divino. Muchos lo llaman el santo de los imposibles, porque donde la medicina, la ciencia o el sentido común dicen no se puede, Él ha intercedido y Dios ha obrado maravillas. Quizá te preguntas por qué precisamente San Charbel y no otro santo. La respuesta está en su vida escondida, en su amor silencioso, en su renuncia total al mundo. Fue un hombre que se despojó de todo, incluso de sí mismo, para convertirse en un canal puro de la gracia de Dios, y en esa pureza reside su poder. Su oración no nace de palabras aprendidas ni de fórmulas repetidas, nace de un corazón consumido por la presencia divina. Esa es la clase de oración que Santiago las 5:16 describe como ferviente y con gran poder. No se trata solo de pronunciar palabras, sino de orar con el alma entera, con la confianza absoluta en que Dios escucha, ve y responde. Y San Charbel, aún desde el cielo, sigue elevando esa oración perfecta por todos los que lo invocan. Tal vez, llevas años pidiéndole a Dios un milagro, y sientes que tus palabras se estrellan contra un cielo de bronce, que nada cambia, que las lágrimas caen en vano. Es ahí donde la figura de San Charbel irrumpe como un haz de luz en medio de la oscuridad, porque su historia está tejida de testimonios reales de personas que, al borde de la desesperación, acudieron a él y vieron lo imposible hacerse realidad. Sanaciones físicas que la medicina no puede explicar, liberaciones de cadenas emocionales que parecían irrompibles, restauraciones familiares que se creían imposibles. Todo esto no son simples cuentos para alimentar la fe de los débiles, son relatos documentados, reconocidos incluso por la Iglesia, que confirman que Dios sigue obrando hoy, igual que ayer, a través de quienes le pertenecen completamente. No importa en qué situación te encuentres, no importa si has perdido la esperanza. Hoy quiero que abras tu corazón a la posibilidad de que Dios tiene preparado algo extraordinario para ti, que lo que para ti es un muro, para Él es solo un susurro de su poder, y que quizá la llave que abrirá esa puerta es una oración ferviente, elevada desde el corazón ardiente de San Charbel, una oración que puede levantar al enfermo, restaurar un hogar, devolver la paz mental, liberar de las ataduras más ocultas. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios quiere recordarte que el cielo no está cerrado, que los milagros no son cosa del pasado, y que hoy puede comenzar tu historia de victoria. Permíteme contarte algo profundamente humano. Muchas personas llegan hasta San Charbel no necesariamente por devoción, sino por desesperación, porque han agotado todos los recursos, porque ya no tienen a quién acudir. Y es precisamente ahí donde ocurre el milagro más grande, cuando reconocemos que solos no podemos, que necesitamos ayuda, y nos atrevemos a pedirla. Dios no desprecia a quien clama desde el pozo más profundo, al contrario, es en esas oraciones rotas donde su gracia se hace más palpable. San Charbel no realiza milagros por sí mismo, sino que intercede, ruega, presenta nuestras súplicas ante el trono de Dios. Es como un hermano mayor que ha aprendido los caminos del cielo y nos guía, para que también nosotros encontremos consuelo y respuesta. Quizá pienses, mi caso es distinto, mi dolor es demasiado grande, lo mío no tiene solución. Pero, ¿quién eres tú para decidir hasta dónde llega el poder de Dios? La Escritura dice en Efesios las 3:20 que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso incluye tu enfermedad, tus miedos, tus deudas, tu soledad, tu ansiedad, tus relaciones rotas. Dios puede ir mucho más allá, pero necesita que abras una rendija de fe, que permitas que alguien como San Charbel ore contigo y por ti.
porque la fe se multiplica cuando dejamos que otros intercedan por nosotros, y la oración ferviente de un justo, dice Santiago, tiene gran poder. Piénsalo bien, no estás viendo o escuchando esto por accidente. Quizás sea hoy el día en que Dios quiere sembrar en ti la semilla de un milagro, y San Charbel puede ser el instrumento elegido para que veas lo imposible volverse posible. Su oración es un puente, una chispa que enciende la esperanza, un eco de la voz de Cristo que sigue intercediendo por ti desde los cielos. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, las puertas se están moviendo en el mundo espiritual cada vez que alguien como San Charbel se pone a orar. Muchos creen que orar es simplemente recitar palabras, pero San Charbel nos enseña algo más profundo. Orar es presentarle a Dios tu miseria, tu pequeñez, tus miedos, sin máscaras. Es desnudar el alma y decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y es precisamente esa sinceridad la que atrae la intervención divina, porque Dios no busca oraciones perfectas, sino corazones verdaderos, y la vida de San Charbel fue un continuo clamor sincero, tanto que aún después de su muerte, Dios lo sigue usando como canal de bendición. Esa es la verdadera razón por la que tantos milagros suceden a través de su intercesión. No es superstición, no es magia, es fe pura, fe que toca el corazón de Dios. Hoy, quiero invitarte a que no cierres tu corazón al milagro que Dios puede obrar. Quizá no llegue de la forma que esperas, ni en el tiempo que desearías, pero llegará, porque Dios es fiel, y porque tiene en el cielo a hombres como San Charbel, dispuestos a clamar por ti. ¿Te atreves a creerlo? Entonces no solo escuches estas palabras, hazlas tuyas, habla con Dios, invoca a San Charbel, entrega tu causa imposible y descansa en la certeza de que la oración ferviente del justo tiene gran poder, y que lo que hoy parece imposible, mañana puede convertirse en el testimonio que glorifique el nombre de Dios. Si quieres recibir este milagro, comenta, San Charbel, ora por mí y dime desde dónde me escuchas. Tu historia puede ser la próxima en la que Dios demuestre que sigue obrando maravillas. San Charbel MacLeod fue, desde antes de nacer, un misterio en el corazón de Dios. Su nombre resonaría mucho tiempo después de su partida de este mundo, como sinónimo de fe, pureza y milagros. Nació el 8 de mayo de 1828 en Bekaa Cafra, un pequeño pueblo enclavado en las montañas del Líbano, un lugar remoto, casi escondido, como si desde el inicio Dios hubiese querido mantenerlo resguardado, para una misión especial. Su familia era campesina, pobre en bienes materiales, pero rica en fe. Desde niño, Charbel mostró una inclinación profunda hacia las cosas de Dios. Pasaba horas en oración, solo, en el silencio del campo, mientras los demás niños jugaban. Había en sus ojos una luz que no se apagaba, una mirada que parecía contemplar un horizonte que los demás no podían ver. La vida temprana de Charbel estuvo marcada por la pérdida y el sacrificio. Su padre murió cuando él tenía apenas 3 años. Su madre, fiel y devota, mantuvo a la familia con gran esfuerzo. Charbel aprendió desde pequeño que la vida era lucha, pero también oración constante. Creció entre el trabajo duro de la tierra y los cantos litúrgicos de la iglesia maronita, que iban formando en él un corazón completamente entregado a Dios. A los 23 años, tras muchas dudas interiores, sintió el llamado irrenunciable a la vida religiosa. Dejó todo, su hogar, su madre viuda, sus hermanos, sus tierras. Ingresó en el monasterio de Nuestra Señora de Mayfouk y, más tarde, en el monasterio de San Marón en Anaya. Allí tomó el nombre religioso de Charbel, en honor a un mártir del siglo II, pero la santidad de Charbel no se forjó en milagros visibles ni en hechos extraordinarios a simple vista. Su vida fue un canto silencioso de obediencia, trabajo y oración. Su rutina era severa, casi inhumana, noches enteras en oración, ayunos prolongados, penitencias físicas, silencio absoluto, salvo lo estrictamente necesario. Dormía apenas unas horas sobre un madero, vestía hábito tosco de lana, comía poco y sin sal. Nada lo apartaba de su vida de recogimiento. Sin embargo, detrás de esa aparente dureza, ardía un fuego de amor indescriptible hacia Dios, su santidad,
se manifestaba en detalles pequeños, como su humildad para realizar las tareas más insignificantes, sin queja ni deseo de reconocimiento. Charbel entendía que lo más grande que podía ofrecerle a Dios era su propia voluntad, y la sacrificó día tras día, sin reservas. Aquello que más impacta de San Charbel es que jamás hizo ruido. No fue un predicador carismático ni un visionario, con revelaciones públicas. Fue un hombre escondido. Sus compañeros de comunidad hablaban de él con reverencia, aunque pocos podían decir realmente que lo conocían. Era un misterio viviente. La celda donde vivía era su santuario. Allí se sumergía en horas interminables de oración, entre el canto de los salmos, el estudio de las escrituras y el trabajo manual. Su oración era profunda, cargada de lágrimas. Rogaba por el mundo entero, por los pecadores, por los enfermos, por las almas en sufrimiento. No había en él deseo alguno de protagonismo. Todo lo hacía para Dios y para los demás, sin buscar jamás una palabra de elogio. Su reputación de santidad comenzó a trascender los muros del monasterio, aunque él mismo hacía todo lo posible para mantenerse en el anonimato. Muchos campesinos, hombres y mujeres sencillos, acudían a Anaya solo para verlo, aunque fuera de lejos, convencidos de que en su presencia había algo sobrenatural. Y no se equivocaban. Quienes se acercaban a San Charbel experimentaban una paz que no podían explicar. Su sola mirada, profunda y compasiva, parecía penetrar las almas. Era como si Dios mismo mirara a través de sus ojos. Sin embargo, Charbel nunca atribuía nada a sí mismo. Todo lo dirigía a Dios. Para él, no había mayor gloria que pasar desapercibido, perdido en el corazón de su Señor. En 1875, tras casi 2 décadas de vida monástica, Charbel pidió permiso a sus superiores para retirarse a la ermita de San Pedro y San Pablo, en Anaya. Allí su vida se volvió aún más austera. Vivía solo, en oración constante, en ayuno casi perpetuo. Las inclemencias del frío, el hambre y la soledad parecían no afectarle. Se mantenía firme, absorto en su misión espiritual. Sin embargo, sus sufrimientos físicos eran enormes. Luchaba contra enfermedades, dolores corporales, tentaciones espirituales. No obstante, nunca permitió que el sufrimiento lo alejara de Dios. Al contrario, lo ofrecía todo como sacrificio por el mundo. San Charbel murió el 24 de diciembre de 1898, mientras celebraba la misa. Sufrió un derrame cerebral en el altar, y durante 8 días permaneció inconsciente hasta entregar su espíritu. Podría parecer el final de una vida escondida, pero fue precisamente después de su muerte cuando comenzó el verdadero testimonio público de su santidad. Su tumba empezó a emanar un líquido aceitoso con fragancia celestial. Numerosos enfermos que se acercaban a su tumba regresaban sanados. Su cuerpo permaneció incorrupto durante décadas, algo científicamente inexplicable. Miles comenzaron a acudir al monasterio, buscando consuelo, milagros, orientación espiritual, y, una vez más, San Charbel se convirtió en un instrumento silencioso para la obra de Dios. Lo más extraordinario es que su fama de santidad no ha disminuido, sino que ha crecido con el tiempo. En la actualidad, San Charbel es invocado en todos los rincones del mundo. Musulmanes, cristianos, ateos, personas de toda religión han testimoniado milagros tras encomendarse a él. Sanaciones de cáncer, de enfermedades raras, de problemas neurológicos, conversiones espirituales profundas. Su figura se ha convertido en símbolo de esperanza para los que enfrentan pruebas durísimas. Para quienes sienten que el dolor los supera, San Charbel es una voz silenciosa que susurra: no estás solo, sigue confiando, Dios puede hacer lo imposible. Su historia nos enseña algo crucial: la humildad y la entrega total a Dios son las llaves que abren puertas a lo sobrenatural. No hace falta ser conocido ni tener grandes dones para ser instrumento de milagros. Basta con decirle sí a Dios cada día, en lo pequeño, en lo difícil, en lo escondido. La santidad de San Charbel no está reservada solo para él, es un camino abierto para todos nosotros. Nos demuestra que las almas sencillas, cuando se rinden completamente a Dios, son capaces de provocar terremotos espirituales,
aunque el mundo jamás las vea. Hoy, la figura de San Charbel sigue interpelando a millones. En una época en que buscamos brillar, sobresalir y recibir aplausos, su vida nos golpea con la fuerza de un susurro. La grandeza verdadera está en el silencio, en la oración oculta, en el sacrificio escondido que solo Dios ve. Y es precisamente ese tipo de vida la que atrae la mirada de Dios y desencadena milagros que superan todo entendimiento humano. Su historia es luz para quienes caminan entre sombras, fuerza para los que están al borde de rendirse y esperanza para aquellos que todavía creen que Dios sigue obrando maravillas en lo imposible. Quien estudia la vida de San Charbel descubre que no fue santo porque obrara milagros, sino que los milagros ocurrieron porque él se convirtió en pura transparencia de Dios. No había nada en él que interfiriera con la voluntad divina. Era como un cristal limpio que dejaba pasar la luz sin distorsionarla. Su oración no tenía obstáculos porque su corazón estaba completamente rendido, y por eso Dios podía obrar libremente a través de él. Esa es la clave, la entrega total, la humildad profunda, la confianza absoluta. Esas son las virtudes que transforman a los simples mortales en gigantes espirituales. Así, la historia de San Charbel no es solo una biografía inspiradora, es una invitación, una llamada a todos los que sufren, a todos los que luchan, a todos los que dudan, a todos los que sienten que ya no pueden más. Nos dice, no tengas miedo de entregarlo todo, no tengas miedo de renunciar a ti mismo. Dios jamás se deja ganar en generosidad. Y si hoy alguien necesita una prueba viviente de que esa entrega es recompensada con milagros, no tiene más que mirar a San Charbel, el humilde monje libanés cuyo nombre sigue pronunciándose con esperanza y fe en millones de labios alrededor del mundo. Esa es la vida de San Charbel: sacrificio, silencio, oración, humildad. Una vida que no dejó títulos ni monumentos, pero que dejó huellas imborrables en el corazón de la humanidad. Porque cuando Dios encuentra un alma completamente rendida, hace en ella maravillas que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. Y San Charbel es, y seguirá siendo, una prueba luminosa de que Dios nunca abandona a los suyos, y de que lo imposible, para Él, es solo cuestión de tiempo. La oración de intercesión es uno de los misterios más hermosos y profundos de la vida espiritual. Es la manifestación más pura del amor. Rogar por el bien de otro, aún sin conocerlo, aún sin esperar nada a cambio, es ponerse en medio, tender un puente entre la necesidad humana y la infinita misericordia de Dios. Y San Charbel, en este sentido, se ha convertido para millones en un intercesor silencioso, pero poderosísimo. Su vida escondida en el Líbano no lo limitó a un lugar o a un tiempo. Hoy, su nombre se escucha en los hospitales, en hogares llenos de dolor, en oraciones susurradas en la madrugada. Cada vez que alguien invoca su ayuda, se produce una chispa de fe que sube hasta el cielo, porque la intercesión es, ante todo, un acto de confianza radical, creer que otro puede ayudarme a alcanzar lo que yo solo, en mi debilidad, no logro tocar. Muchos se preguntan, ¿por qué pedir la intercesión de un santo, si podemos orar directamente a Dios? No es por falta de fe en el poder de Dios, al contrario, es porque creemos profundamente en la comunión de los santos. Romanos las 8:34 nos dice, Cristo intercede por nosotros. Si Cristo mismo, siendo Dios, intercede ante el Padre, ¿cuánto más pueden interceder aquellos que ya viven unidos plenamente a Él? Los santos no sustituyen a Dios, no tienen poder propio, pero son, como llamas encendidas, antorchas que llevan nuestra súplica más alto, más profundo, hasta el trono de la gracia. En San Charbel vemos este poder de intercesión brillar con especial fuerza, porque fue un hombre cuya vida fue una ofrenda constante, y Dios parece haberse complacido en continuar esa misión de amor a través de sus oraciones celestiales. Hay algo profundamente humano en buscar intercesores. Cuando sufrimos, nos sentimos solos. A veces, el dolor es tan intenso que creemos que ni siquiera nuestras palabras son capaces de subir al cielo. Es ahí donde la figura de un santo, especialmente uno tan cercano en sensibilidad y compasión, como San Charbel,
se vuelve un alivio. Él se convierte en el amigo silencioso que escucha sin juzgar, el hermano espiritual que entiende nuestro sufrimiento porque conoció el suyo. En la soledad, es un faro que nos recuerda que Dios sigue pendiente de nosotros, y aunque Dios es infinitamente accesible, Él mismo ha querido que la familia de la fe funcione como un cuerpo, donde cada miembro cuida al otro. Por eso permitimos que los santos intercedan por nosotros, porque son familia, y la familia ora, unida. Los testimonios sobre San Charbel son miles. Personas que, desesperadas, elevaron una oración sencilla: San Charbel, intercede por mí, y lo que parecía sin solución empezó a transformarse. Enfermedades incurables han sido sanadas. Familias destruidas han vuelto a encontrarse. Corazones endurecidos han sentido la caricia de Dios. Nadie puede obligar a Dios a conceder un milagro, ni siquiera un santo, pero Dios, en su misericordia, se deleita en conceder favores a través de aquellos que se han unido perfectamente a su voluntad. Es como si San Charbel susurrara suavemente al oído de Dios: mira a tu hijo, está sufriendo, muéstrale tu rostro. Y Dios, que jamás es sordo al clamor de un corazón puro, responde con ternura. La fuerza de la intercesión radica, sobre todo, en la fe. Jesús dijo: todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis. Pero muchas veces nuestra fe flaquea, dudamos, tememos, nos sentimos indignos. Aquí es donde la oración de los santos nos sostiene. Ellos creen con una fe perfecta. Donde nuestras palabras se quiebran, las de ellos continúan firmes. San Charbel no solo intercede, es como un muro protector que rodea nuestras súplicas, y las eleva limpias, revestidas de esperanza, libres de miedo. Es como si pusiera sus manos sobre nuestras heridas y dijera: no temas, yo estoy contigo, juntos vamos a pedir a Dios. Algunos pueden pensar que esto es superstición o idolatría, pero nada más lejos de la verdad. No adoramos a los santos, los honramos como amigos y colaboradores de Dios. Ellos son testigos de que la santidad es posible. Sus vidas son un espejo en el que vemos reflejada la misericordia divina, y sus oraciones, lejos de apartarnos de Dios, nos conducen más cerca de Él. San Charbel, en particular, es testigo de esto. Su intercesión ha tocado incluso a personas no cristianas. Hay musulmanes, drusos y ateos que han experimentado favores a través de su oración. Esto es porque la gracia de Dios no conoce fronteras, y San Charbel, en su humildad, se ha convertido en instrumento universal de esa gracia. En el corazón de la intercesión está el amor. San Charbel amó profundamente a los hombres porque amaba profundamente a Dios. Sus oraciones eran siempre por los demás. Su vida, un sacrificio continuo. No buscó fama, ni reconocimiento, ni poder. Solo quería unirse al corazón de Cristo y, desde allí, sostener al mundo entero. Por eso, cuando hoy alguien enciende una vela ante su imagen, o reza su novena, no está hablando al vacío, está sumándose a un río de fe que ha cruzado continentes y siglos. Es una cadena viva de oración que no se ha roto jamás, porque cada vez que alguien clama: San Charbel, ayúdame, se reactiva un vínculo sagrado entre el cielo y la tierra. La Iglesia ha reconocido oficialmente el poder de intercesión de San Charbel, no solo por las miles de curaciones físicas, sino también por las conversiones espirituales. El milagro más grande no es la sanación del cuerpo, sino la transformación del alma. Gente que llevaba años alejada de Dios ha vuelto a la fe tras experimentar su poderosa intercesión. Es como si Charbel les dijera al oído: Dios no se ha olvidado de ti, todavía hay esperanza. Y esos corazones, endurecidos por el dolor o la indiferencia, comienzan a latir de nuevo, porque donde entra la gracia, nada vuelve a ser igual. Hay quienes podrían preguntarse por qué Dios necesita intercesores. La respuesta es que Dios no los necesita en absoluto, pero los quiere. Él es un padre que se deleita en trabajar en familia. Quiere que sus hijos participen en su obra redentora. Cuando un santo intercede, participa en el misterio de Cristo, el único mediador, pero lo hace como un hermano mayor que nos lleva de la mano hacia el Padre. La intercesión de San Charbel no disminuye la gloria de Dios, la aumenta,
porque muestra cuán grande es la misericordia divina al escuchar incluso las súplicas de sus siervos. San Charbel ha sido, en la historia reciente, uno de los santos que más milagros ha suscitado en vidas concretas. Las historias se repiten, una madre desesperada por la enfermedad de su hijo, un joven hundido en adicciones, una familia arruinada económicamente. Todos encuentran en él un refugio, y cuando el milagro sucede, lo primero que muchos dicen es: gracias, San Charbel, gracias por llevar mi oración hasta Dios. Eso es la intercesión, un canal de gracia, una vía segura que nos recuerda que no caminamos solos, que incluso en lo más oscuro hay alguien rogando por nosotros. Es imposible hablar del poder de la intercesión sin mencionar la fuerza del sacrificio. San Charbel no intercede solo por compasión, intercede con un peso específico, el de su vida entregada. Su sufrimiento silencioso, sus ayunos, sus noches en vela fueron semillas que hoy florecen en milagros. Dios honra esos sacrificios y les otorga eficacia sobrenatural. Cada lágrima derramada en soledad se ha convertido en bálsamo para el dolor ajeno, y es esa la razón por la que su oración tiene tanto poder, porque fue un hombre que vivió crucificado con Cristo, y desde esa cruz, su voz tiene eco en el corazón de Dios. Quien acude a San Charbel no debe verlo como un mago ni como un ídolo. Es un hermano, un intercesor, un amigo, alguien que está ya en la presencia de Dios y que desea lo mejor para nosotros. Su mayor alegría no es que le pidamos milagros, sino que volvamos el corazón a Dios. Los milagros físicos son hermosos, pero su mayor deseo es que cada persona descubra que Dios basta, que Dios puede llenar todo vacío, que no estamos abandonados. Cada testimonio que se escucha sobre su intercesión es, en el fondo, una llamada a creer que lo imposible es posible cuando confiamos en el amor divino. Así, el poder de la oración de intercesión no está en fórmulas mágicas, ni en repeticiones vacías, está en el amor, en la comunión de los santos, en la certeza de que somos una familia unida por Cristo. San Charbel se ha convertido en un signo luminoso de esa verdad. Su oración sigue viva, eficaz, poderosa, y cada persona que hoy susurra su nombre, aunque sea con un hilo de voz, puede estar segura de que no clama sola. Hay un santo libanés, de mirada serena y corazón ardiente, que está orando con ella, llevándola de la mano hasta el trono de la misericordia de Dios. Esa es la grandeza de la intercesión. Nos recuerda que, incluso cuando creemos que el cielo está cerrado, siempre hay alguien que mantiene la llama encendida por nosotros. Y San Charbel es, para millones, ese faro que brilla en la oscuridad. Hay un susurro persistente en el corazón humano que se pregunta si, en estos tiempos tan racionales y tecnológicos, todavía existen los milagros, si Dios sigue actuando como lo hizo en la Biblia, si los santos, esos hombres y mujeres que vivieron una fe radical, pueden seguir siendo canales de lo sobrenatural en medio de nuestra vida cotidiana. Y la respuesta, confirmada una y otra vez, es un rotundo sí. Los milagros no han cesado, la mano de Dios sigue obrando, y San Charbel es uno de los testigos más impresionantes de esta verdad. Los milagros reconocidos por la Iglesia en torno a su figura son innumerables, y cada uno de ellos no solo alivia un dolor físico o emocional, sino que siembra fe en los corazones que habían empezado a marchitarse por la duda. Desde el momento mismo de su muerte, la historia de San Charbel estuvo envuelta en signos extraordinarios. Su cuerpo, enterrado en el monasterio de Anaya, empezó a exudar un líquido misterioso. Era como un aceite perfumado, rojizo, que corría de su tumba, empapando las telas, desconcertando a monjes y médicos por igual. Aquel líquido, analizado varias veces, no tenía explicación científica. Durante décadas, su cuerpo permaneció incorrupto, flexible, con la piel suave y la apariencia de alguien simplemente dormido. Miles de peregrinos comenzaron a acudir al monasterio, y en torno a él surgieron relatos de luces misteriosas, apariciones, sanaciones físicas y espirituales. No eran historias vagas, sino testimonios concretos, con nombres y rostros,
muchas veces acompañados de informes médicos que documentaban lo inexplicable. Uno de los milagros más estudiados por la Iglesia es el de Noa el-Sami, una mujer libanesa que en 1993 sufrió una parálisis casi total debido a una obstrucción arterial en el cuello. Incapaz de moverse y sin esperanza médica, clamó a San Charbel en medio de su desesperación. Aquella noche, según ella misma relató, tuvo una visión en la que vio a dos monjes de hábito negro acercarse a su cama. Uno de ellos, silencioso y sereno, se identificó como San Charbel. Mientras el otro sostenía su cabeza, San Charbel realizó una cirugía mística en su cuello. Al despertar, Noa tenía dos cicatrices perfectamente simétricas en ambos lados del cuello, como si realmente hubiera sido operada. Pero lo más impresionante fue que recuperó el movimiento completo y quedó sana. Los médicos confirmaron lo inexplicable de su recuperación. Este caso fue estudiado exhaustivamente y es uno de los milagros oficialmente reconocidos por la Iglesia. Los milagros de San Charbel no se limitan al Líbano. Se cuentan testimonios en América, Europa, África y Asia. Gente que nunca había oído su nombre, de repente descubre su imagen, ora con fe, y ocurre algo extraordinario. Una mujer en México relató que su hija, condenada por los médicos por un tumor cerebral, empezó a mejorar tras colocar una imagen de San Charbel bajo su almohada y rezar con fervor. Meses después, las pruebas mostraron que el tumor había desaparecido sin dejar rastro. Los médicos, aunque incapaces de explicarlo, no dudaron en calificarlo de remisión espontánea, aunque para la familia y la comunidad de fe no había duda de que se trataba de un milagro. En Argentina, un joven que sufrió un accidente de tráfico quedó con graves lesiones internas y fue desahuciado. La familia, devota de San Charbel, comenzó a rezar su novena. Durante la madrugada, el joven afirmó haber visto a un monje de rostro sereno que le sonreía y le decía: «No temas, volverás a caminar». Días después, contra todo pronóstico, los órganos empezaron a funcionar nuevamente y su cuerpo se recuperó. Hoy, aquel joven camina, trabaja y da testimonio público del milagro recibido. Estos relatos no son simplemente cuentos de pueblo o leyendas piadosas. Muchos han sido sometidos a rigurosos procesos de investigación por parte de la Iglesia. Para que un milagro sea reconocido oficialmente, se exigen pruebas médicas, testimonios de expertos y la certeza moral de que no existe explicación científica. La Iglesia es sumamente cautelosa, precisamente para evitar el riesgo de caer en sensacionalismos. Sin embargo, en el caso de San Charbel, los casos continúan acumulándose, y cada uno es una pieza más en el mosaico de la acción de Dios en la historia contemporánea. Lo que impresiona es la variedad de situaciones en las que San Charbel ha intervenido. No se trata solo de sanaciones físicas. Hay conversiones radicales, personas liberadas de adicciones, matrimonios salvados al borde del divorcio, depresiones profundas transformadas en esperanza viva. Es como si San Charbel tuviera un papel muy concreto: recordar al mundo que lo espiritual y lo material no están separados, que Dios está presente incluso en las realidades más crudas y dolorosas de nuestra existencia. Hay otro milagro extraordinario reconocido en la historia de San Charbel. Se trata de una niña libanesa, gravemente enferma de los pulmones. Su familia, sin recursos, no podía costear el tratamiento. Una noche, la madre colocó una pequeña estampita de San Charbel en el pecho de la niña y lloró hasta quedarse dormida. Al día siguiente, la pequeña respiraba sin dificultad, el color había vuelto a sus mejillas y, en pocos días, los médicos certificaron su recuperación total. Cuando los padres fueron a agradecer al monasterio, los monjes les relataron que esa misma noche, inexplicablemente, el monasterio había quedado impregnado de un intenso aroma floral, otro fenómeno frecuente vinculado a los milagros de San Charbel. Cada milagro es una señal, un susurro del cielo que nos dice: Dios no ha terminado contigo, sigue obrando. En un mundo que idolatra la ciencia y la razón, estos hechos son una bofetada a la incredulidad, no porque la ciencia sea enemiga de la fe, sino porque la ciencia tiene límites, y Dios no.
San Charbel nos recuerda que hay dimensiones de la vida que solo se conquistan con fe, que no todo puede explicarse con microscopios ni resonancias magnéticas. Hay misterios que solo se entienden de rodillas. Las lágrimas de quienes han recibido un milagro de San Charbel no son solo de alivio físico, son lágrimas de asombro, porque cada milagro es, en el fondo, una declaración de amor de Dios. Es su manera de decirnos: no estoy lejos, no te he abandonado. Y si bien los milagros físicos son impresionantes, el mayor milagro es la conversión del corazón. Mucha gente se acerca a San Charbel buscando salud y termina encontrando a Dios. Descubren que, aunque el cuerpo sane o no, lo que verdaderamente salva es un corazón transformado. Y es importante decirlo claramente: ni San Charbel ni ningún santo realizan milagros por poder propio. Todo proviene de Dios. Los santos son intercesores, amigos que interceden, compañeros de camino que oran con nosotros y por nosotros. Pero el autor de todo milagro es solo Dios. Sin embargo, Dios se complace en glorificar a sus amigos, en recompensar sus sacrificios y fidelidad, permitiendo que sean instrumentos de su gracia. Es una forma preciosa de mostrarnos que la santidad no es un ideal lejano, sino una posibilidad real. Los milagros reconocidos por la Iglesia en torno a San Charbel son la prueba viviente de que la santidad es eficaz, de que la vida de sacrificio, oración y amor a Dios deja huella, incluso después de la muerte, y de que Dios sigue escribiendo su historia de amor en la vida de los hombres. Cada testimonio es un mensaje para nosotros: que no dejemos de creer, que no abandonemos la esperanza, que lo imposible todavía puede suceder. Por eso, al escuchar estos relatos, el corazón se llena de una mezcla de asombro y gratitud, porque si Dios ha obrado en la vida de otros a través de San Charbel, también puede obrar en la nuestra. No importa lo grande que sea el problema, ni lo larga que haya sido la noche, Dios sigue actuando hoy, a través de sus santos. Y San Charbel, con su figura humilde y callada, se ha convertido en uno de los testimonios más luminosos de esa verdad eterna. Cada milagro es, en realidad, una invitación a creer, a esperar, a orar, a dejar espacio a Dios para que actúe. Y mientras haya personas que necesiten esperanza, mientras existan lágrimas que busquen consuelo, mientras el corazón humano siga clamando por respuestas, los milagros seguirán siendo la señal inequívoca de que Dios está vivo. Y San Charbel seguirá siendo, para millones, la lámpara encendida que ilumina el camino hacia ese Dios que todavía hace maravillas. La oración, cuánto se habla de ella, cuán poco a veces se entiende su verdadero poder. Muchos la pronuncian de memoria, repiten palabras, mueven los labios sin que el corazón se conmueva. Y, sin embargo, Jesús lo dijo con una claridad que no deja lugar a dudas: todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos las 11:24. Es una promesa que podría derribar muros, abrir mares, curar enfermedades, restaurar almas rotas. Pero tantas veces, en el trajín de la vida, reducimos la oración a una fórmula aprendida, como si Dios solo escuchara palabras bonitas y no los latidos del alma. Orar con fe y convicción profunda no significa únicamente repetir frases bien construidas. Significa entrar en la presencia de Dios con la certeza absoluta de que Él puede hacer lo que para nosotros es imposible. Es tocar la puerta del cielo con insistencia, con lágrimas si es necesario, sabiendo que cada lágrima es recogida por Dios. Es decirle: Señor, sé que tú puedes, aunque mis ojos no vean, aunque todo a mi alrededor grite lo contrario, yo creo. La verdadera oración no es un ejercicio religioso más, es un acto de guerra espiritual. Es la llave que abre lo imposible porque conecta la pequeñez del hombre con la omnipotencia de Dios. Hay momentos en que sentimos que orar es inútil, que nada cambia, que las palabras se estrellan contra un techo invisible, que estamos solos. Pero esos son los momentos más importantes para perseverar, porque la oración no solo es para cambiar las circunstancias externas, sobre todo, transforma el interior. En medio de la angustia, la oración robustece la fe, purifica el corazón, y nos devuelve la paz. Es el Espíritu Santo quien intercede dentro de nosotros,
incluso cuando no sabemos qué decir, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y es en esos gemidos donde Dios está más cerca. La oración fervorosa es la que nace de la necesidad, del dolor, de la urgencia, pero también es la que brota de la gratitud, de la adoración pura, de reconocer que Dios es digno de todo honor, incluso cuando no nos da lo que pedimos. San Charbel entendía esto profundamente. Pasaba horas de rodillas, a veces en silencio absoluto. Su vida entera era oración, no solo cuando pronunciaba palabras, sino incluso en sus trabajos humildes, en su silencio, en su soledad. Cada acto suyo era ofrecido a Dios como incienso, y por eso, Dios lo escuchaba, porque la verdadera oración no es solo hablar, sino vivir. En comunión con el cielo, ¿cuántos han redescubierto el poder de la oración gracias a su intercesión? Personas que ya habían perdido toda esperanza, madres que no sabían cómo rescatar a sus hijos de la droga, hombres y mujeres que creían que el cáncer era su sentencia final, matrimonios rotos al borde del divorcio, y ahí, en lo más oscuro, una oración sencilla pero ardiente, hecha con fe, hizo lo imposible. San Charbel no es el autor del milagro, pero es un testigo vivo de que Dios escucha a quien ora con fe. Jesús enseñó que hay que orar sin desanimarse. Nos dio la parábola de la viuda persistente, que acosaba al juez día y noche hasta que consiguió justicia, no porque el juez fuera bueno, sino porque la insistencia logró abrirle la puerta. Cuanto más Dios, que es un Padre lleno de amor, responderá a sus hijos que claman día y noche. Sin embargo, muchas veces dejamos de orar porque nos cansamos, porque el tiempo pasa y la respuesta no llega, porque pensamos que el cielo está cerrado, pero Dios no siempre dice no, a veces dice espera, y mientras esperamos, Él trabaja. Orar con fe significa también aceptar la voluntad de Dios, aunque sea diferente de la nuestra. Significa decir, Señor, si quieres, puedes sanarme, pero si no, dame la fuerza para sobrellevar esto contigo. La verdadera fe no exige milagros para creer. Cree, aunque no haya milagros, pero cuando ora, espera lo imposible, porque sabe que Dios puede. Es un equilibrio delicado entre la humildad y la confianza, entre la sumisión y la audacia, y en ese equilibrio ocurren prodigios. Hay testimonios impresionantes de cómo una simple oración cambia destinos. Una mujer libanesa relató que durante años no podía tener hijos, lloraba en silencio, mientras veía a otras mujeres abrazar a sus bebés. Un día, desesperada, se arrodilló ante la imagen de San Charbel y dijo solo una frase: ayúdame a creer que para Dios nada es imposible. Pasaron meses sin noticias, y cuando ya había dejado de contar los días, descubrió que estaba embarazada. Hoy, ese niño lleva el nombre de Charbel y creció escuchando cómo la oración de su madre abrió las puertas de lo imposible. La oración auténtica tiene algo misterioso. No siempre cambia lo que pedimos, pero siempre nos cambia a nosotros. Nos vuelve más humildes, más fuertes, más llenos de luz. Nos enseña a confiar, nos libera del miedo, y muchas veces, es justamente cuando nos rendimos y dejamos todo en manos de Dios, que los milagros empiezan a suceder. Porque la fe no es insistir en que Dios haga lo que yo quiero, sino confiar en que Él sabe lo que es mejor para mí. San Charbel nos enseña que la oración silenciosa, profunda, llena de fe, mueve el corazón de Dios. Sus milagros son prueba de ello, pero lo más grande no es solo la sanación física, es la certeza que deja en el corazón humano de que Dios no está lejos, de que escucha, de que ama. Cada palabra susurrada en la soledad llega al cielo, cada lágrima es vista, cada suspiro es oído. No hay oración pequeña, todas tienen valor. Muchas personas piensan que deben tener palabras bonitas o fórmulas perfectas para orar, y no es así. La oración más poderosa es aquella que brota sincera del corazón. Puede ser un grito, un sollozo, o apenas un pensamiento. Dios entiende el lenguaje del alma. Jesús mismo dijo que no repitiéramos palabras vacías, como hacen los paganos, pensando que serán oídos por su palabrería. No se trata de cantidad, sino de calidad, de verdad, de fe. Hay algo profundamente liberador en entregarle a Dios nuestras imposibilidades,
porque ahí reconocemos que no está en nuestras manos resolverlo todo, que necesitamos un poder superior, que somos criaturas frágiles, y Dios, lejos de avergonzarnos por nuestra debilidad, se acerca más. Él se hace fuerte en nuestra debilidad, y la oración es el puente que une nuestra limitación con su infinito poder. San Charbel pasó toda su vida creyendo en ese poder. En su celda diminuta, en el monasterio apartado del mundo, llevó sobre sus hombros las súplicas de miles, y aunque, en vida nunca buscó la fama, tras su muerte Dios lo glorificó para que su testimonio siga recordándonos algo esencial. La oración es la llave que abre lo imposible. Nada está cerrado para quien ora con fe. Ninguna puerta es demasiado pesada, ningún muro es demasiado alto, ningún corazón es demasiado duro. Así que, si hoy sientes que tus oraciones no sirven, no te rindas. Sigue orando. Ora como quien sabe que Dios escucha. Ora como quien cree que el cielo puede inclinarse hacia la tierra. Ora, aunque tus palabras sean pocas. Ora, aunque tus lágrimas parezcan ser lo único que puedas ofrecer. Porque a veces, las lágrimas son las oraciones más sinceras, y Dios las recoge una a una. Orar con fe es decirle a Dios sé que puedes, y dejarle el cómo, el cuándo, y el qué. Es abrirle espacio para que actúe, es permitirle sorprendernos, es confiar, incluso en medio del silencio, porque aunque no veas nada, algo se está moviendo en el cielo cada vez que doblas tus rodillas, y lo que hoy parece imposible, mañana puede ser testimonio de que para Dios no hay nada imposible. Ese es el corazón del mensaje de San Charbel y de todos los santos, que la oración no es un acto mecánico, sino un misterio profundo, donde el hombre se encuentra cara a cara con el Creador. Y allí, en ese lugar sagrado, lo imposible se vuelve posible. Hay algo en la vida de San Charbel que incomoda y, al mismo tiempo, fascina profundamente, su total desprendimiento de todo lo que no fuera Dios, en un mundo que constantemente nos grita que acumulemos, que busquemos éxito, que nos aseguremos. Él decidió caminar en la dirección opuesta. Desde muy joven, San Charbel comprendió que nada en este mundo podía llenar el vacío que solo Dios podía ocupar. Su familia, aunque piadosa y humilde, nunca imaginó que aquel niño libanés terminaría siendo un faro espiritual para millones en todo el mundo. Pero esa luz nació precisamente de su decisión radical de renunciar a sí mismo, a sus propios planes, a cualquier comodidad, para vivir completamente en dependencia de Dios. Renunciar a todo suena aterrador para muchos, porque nuestra naturaleza humana anhela seguridad, estabilidad y control. Queremos tener el control de nuestras vidas, de nuestros tiempos, de nuestro futuro. Queremos tener siempre un plan barrio, por si acaso. Pero la historia de San Charbel nos muestra que el mayor acto de fe es, precisamente, soltar el control y permitir que sea Dios quien dirija nuestra existencia. Y esto no significa vivir en desorden ni irresponsabilidad, sino comprender que, aunque planifiquemos, es Dios quien tiene la última palabra sobre nuestros días. La entrega absoluta de San Charbel no fue un acto repentino, sino el resultado de pequeñas renuncias diarias. Cada vez que elegía el silencio en lugar de la conversación trivial, cada vez que prefería la oración antes que el descanso, cada vez que ayunaba, no para impresionar a los demás, sino para purificar su corazón y estar más disponible a la voz de Dios. Su vida monástica, encerrado en una celda austera, sin distracciones ni lujos, fue una escuela donde aprendió a morir a sí mismo para vivir solo para Cristo. Incluso cuando el cansancio físico le pesaba o cuando las tentaciones le asaltaban, Charbel nunca apartó su mirada del Señor. Y es que la verdadera entrega no significa no sentir dolor ni tentación, sino elegir a Dios a pesar de ellas. San Charbel sabía que entregar el control a Dios no es solo cuestión de grandes decisiones, sino de los pequeños detalles del día a día. Vivía de manera tan sencilla, que hasta sus compañeros monjes se asombraban de su humildad. Nunca reclamó nada para sí, no buscó cargos importantes en el monasterio, no exigió reconocimiento ni comodidad. Su vida estaba oculta, igual que lo estuvo durante años Jesús en Nazaret.
Pero fue en esa aparente insignificancia donde Dios obró maravillas, porque lo pequeño en las manos de Dios se vuelve inmenso. Hay personas que piensan que renunciarlo todo significa dejar la familia, el trabajo, venderlo todo y entrar en un monasterio. Pero no siempre es así. Dios no llama a todos a la vida monástica. Para la mayoría, la entrega absoluta se vive en lo ordinario, en seguir siendo fieles aunque nadie lo vea, en amar cuando no hay ganas, en perdonar lo imperdonable, en elegir la verdad aunque traiga problemas, en poner a Dios primero en la agenda diaria. Se trata de vivir sabiendo que nada es mío, ni mi tiempo, ni mis talentos, ni siquiera mi salud o mis planes. Todo es de Dios, y todo está a su servicio. Renunciar a todo es doloroso porque significa morir a nuestro ego. Saint Charbel lo entendió profundamente. En su soledad, Dios le mostró que cuanto menos se posee, más libre se es para amar, porque lo que nos ata no son solo las cosas materiales, sino también nuestras propias expectativas, nuestra necesidad de aprobación, nuestro miedo a perder. La libertad interior que él alcanzó fue fruto de dejar en manos de Dios cada detalle, sus pensamientos, sus deseos, su cuerpo, su espíritu, incluso su fama de santidad, que él no buscó, fue fruto de esa entrega absoluta. A veces, sentimos que no podemos más, que las cargas son demasiado pesadas, que los problemas se nos escapan de las manos. Y ahí es donde el ejemplo de Saint Charbel se vuelve una brújula, porque él también conoció el cansancio, el dolor físico, la tentación de rendirse, pero en lugar de retroceder, se sumergía aún más profundamente en la confianza en Dios. Su secreto no era la ausencia de pruebas, sino la certeza absoluta de que nada pasaba sin el permiso de Dios, y esa certeza lo llenaba de paz. El mundo mide el éxito por lo que se ve, por títulos, posesiones, seguidores, influencia, pero Dios mide el éxito por lo que se da. Saint Charbel murió prácticamente desconocido, en silencio, en una pequeña celda, y hoy su nombre resuena en cada rincón del planeta. Miles de personas se acercan a su tumba en busca de consuelo, de sanación, de respuestas, y encuentran no solo milagros físicos, sino sobre todo el testimonio de que quien se entrega totalmente a Dios nunca queda defraudado. Esa entrega no significa que no sintamos miedo. Renunciar a nuestros planes, a lo que creemos seguro, puede llenarnos de temor. Pero es ahí donde surge la verdadera fe, porque la fe auténtica no es ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. Decirle a Dios: sé, no entiendo, pero confío. No veo el camino, pero sé que tú me guías. Esa fue la vida de Saint Charbel, una vida escondida, pero llena de luz. Su historia es, en realidad, una invitación, una llamada a dejar de pelear solos nuestras batallas, a rendirnos en los brazos de aquel que nos creó. A veces pensamos que soltar el control es señal de debilidad, pero es, en realidad, el mayor acto de fortaleza, porque implica reconocer que hay alguien infinitamente más sabio y poderoso que nosotros, que conoce el principio y el fin, y que nos ama con amor eterno. Saint Charbel lo dejó todo, su familia, su pueblo, incluso la convivencia constante con otros monjes, para encerrarse en el absoluto silencio con Dios, y desde ese silencio, Dios lo convirtió en voz que hoy sigue llamando a millones a una vida más entregada, más pura, más confiada. Su vida nos recuerda que nada es más importante que salvar el alma y vivir para Dios, que todo pasa, pero quien se ancla en el Señor permanece firme, aunque los vientos soplen fuerte. Si hoy estás al límite de tus fuerzas, si sientes que no puedes más, mira a Saint Charbel, no porque él sea la solución, sino porque su vida señala hacia Cristo, y en Cristo encontrarás la fuerza para soltar lo que te ata, para dejar de pelear solo, para confiar incluso en lo que no entiendes. La entrega absoluta no es fácil, pero es el único camino hacia la verdadera libertad y la verdadera paz. Saint Charbel vivió pobre, murió pobre y sin embargo lo poseyó todo, porque poseía a Dios. Que su ejemplo nos enseñe a vivir con las manos abiertas, dispuestos a soltar lo que creemos imprescindible, para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque solo cuando nos vaciamos de nosotros mismos,
Dios puede llenarnos de su plenitud, y entonces, descubrimos que no hemos perdido nada, sino que lo hemos ganado todo. Existe un misterio profundo en la oración que muchos olvidamos. No basta con pronunciar palabras hermosas o repetir fórmulas aprendidas. La verdadera oración, la que toca el corazón de Dios y desata milagros, nace de un lugar mucho más profundo, un corazón limpio y sincero. Salmos 5 la 1 y 10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta súplica revela que antes de pedir milagros, necesitamos pedir pureza, porque el corazón humano tiende a ensuciarse con el paso de los días, con preocupaciones, con pensamientos negativos, con pecados grandes y pequeños que se van acumulando como polvo en el alma. Preparar el corazón para una oración milagrosa significa limpiar ese espacio interior para que nada impida el fluir de la gracia divina. Muchas veces creemos que orar es simplemente pedir cosas a Dios. Y, sí, Él nos invita a pedir, a clamar, a buscar su ayuda, pero la Escritura y la experiencia de los santos, como San Charbel, nos enseñan que la disposición interior es más importante que las palabras. Imagina entrar en una habitación llena de escombros, polvo y basura. No importa cuánto perfume rocíes, el ambiente sigue contaminado. Así es el corazón cuando se acerca a Dios sin haberse limpiado primero. El pecado, la culpa, el resentimiento, el odio o la incredulidad bloquean el camino por el cual la gracia de Dios quiere fluir. San Charbel comprendía esto profundamente. Antes de cada oración prolongada, dedicaba tiempo a examinar su conciencia. Aunque vivía en constante estado de pureza y humildad, no dejaba de reconocer su pequeñez y necesidad de misericordia. Pedía perdón por sus fallos, incluso los más pequeños, porque sabía que un corazón ligero es un canal mucho más abierto a los milagros divinos. Y esto es algo que cualquiera puede imitar, sin importar si vive en un monasterio o en medio de la ciudad. La limpieza espiritual empieza en la honestidad, reconocer delante de Dios lo que no está bien en nuestro interior, sin excusas, sin justificaciones. Una de las razones más comunes por las que sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo es el peso de la culpa. La culpa es como una cadena que nos ata al pasado y nos impide mirar al cielo con confianza. ¿Cuántas personas oran, pero en su interior se sienten indignas de ser escuchadas? ¿Cómo va Dios a escucharme si he fallado tanto? Piensan, pero ese es el gran engaño del enemigo, hacerte creer que debes ser perfecto para acercarte a Dios. La verdad es lo contrario. Precisamente porque somos pecadores, necesitamos orar. Precisamente porque estamos heridos, necesitamos acercarnos al médico divino. El Salmo 51 es el mejor ejemplo de cómo limpiar el corazón antes de orar. David, tras su pecado, no se esconde ni se justifica, se presenta ante Dios con el alma desnuda y clama: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Esta actitud atrae la misericordia de Dios como un imán. No es casualidad que en la tradición cristiana se enseñe la confesión como medio de purificación. Los sacramentos, la oración de arrepentimiento, incluso el simple acto de decirle a Dios: perdóname, Señor, limpian el corazón y lo vuelven capaz de recibir las gracias más grandes. San Charbel vivía cada día como si fuera el último. Esto lo hacía estar siempre en paz con Dios. No guardaba resentimientos, no acumulaba quejas en su interior. Sabía que un corazón lleno de resentimiento no puede orar bien, y esto es algo que debemos recordar. Muchas veces pedimos milagros, pero seguimos sosteniendo en nuestro corazón rencores, celos, odios o envidias que bloquean la bendición. Jesús lo dijo claro: si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ve primero a reconciliarte con tu hermano, porque Dios no quiere solo palabras, quiere corazones en paz. Preparar el corazón para la oración milagrosa es también soltar el miedo. ¿Cuántas personas oran sin fe, solo por rutina o desesperación? Sus labios dicen palabras hermosas, pero su mente está llena de dudas. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que es posible? La fe es la llave que abre la puerta de los milagros.
Marcos las 11:24 lo dice sin rodeos: todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Esa es la disposición interior que Dios busca, no fe perfecta, sino fe sincera, fe aunque tiemble, fe aunque la lógica diga lo contrario. No hay que olvidar que el enemigo también intenta ensuciar nuestro corazón para impedir que nos acerquemos a Dios. Siembra pensamientos de desánimo, de indignidad, de miedo. Susurra al oído: Dios no te escuchará, no eres digno, has fallado demasiado. Pero la respuesta está en la verdad. No oramos porque seamos dignos, sino porque Él es misericordioso. No recibimos milagros porque los merezcamos, sino porque Él es bueno. Y San Charbel es testigo de que Dios se deleita en escuchar las súplicas de un corazón sincero, por más débil que sea. Limpiar el corazón antes de orar es, en definitiva, un acto de humildad. Es decirle a Dios: aquí estoy, con mis pecados, con mis dudas, con mis miedos. No tengo nada que ofrecerte, salvo mi corazón quebrantado, y ese corazón quebrantado es el tesoro más precioso ante los ojos de Dios. Dice la Escritura: al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 5 la 1 y 17 es desde esa postura de humildad donde nacen las oraciones más poderosas. Otra clave para preparar el corazón es el silencio. Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de distracciones. A veces queremos orar, pero nuestra mente está en mil cosas: el trabajo, los problemas, el celular, las noticias. San Charbel buscaba el silencio exterior e interior. Cerraba la puerta de su celda, pero sobre todo cerraba la puerta de su mente a los pensamientos inútiles. En ese silencio, Dios hablaba. Si quieres orar milagrosamente, encuentra momentos de silencio verdadero, aunque sea solo unos minutos al día. Apaga el celular, cierra los ojos, respira hondo y di: aquí estoy, Señor. Limpiar el corazón también implica gratitud. Muchas veces oramos solo para pedir, y está bien pedir, pero el corazón que vive agradecido abre aún más las puertas al milagro. San Charbel agradecía incluso las pruebas, porque sabía que en ellas Dios escondía bendiciones. A veces, el mayor milagro no es que Dios cambie las circunstancias, sino que cambie nuestro corazón para atravesar esas circunstancias con fe y paz. Si estás buscando un milagro, recuerda, Dios puede hacerlo. Nada es imposible para Él, pero Él desea encontrar en ti un corazón dispuesto, humilde, limpio y sincero. Aunque tu vida esté llena de errores, aunque tu fe sea pequeña, aunque sientas que no eres digno, solo di, como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa es la llave que abre lo imposible, y es el inicio del camino hacia los milagros que tanto anhelas. Preparar el corazón para la oración milagrosa es, en el fondo, preparar el corazón para Dios mismo, porque los milagros no son fines en sí mismos, son señales que nos apuntan hacia el amor infinito del Padre, que nos recuerdan que no estamos solos, que Él sigue obrando hoy, como obró ayer, y como obrará siempre. Y San Charbel, con su vida escondida y luminosa, nos enseña que la mayor obra milagrosa de Dios es transformar un corazón humano en un reflejo de su luz. La oración de San Charbel no es solo un conjunto de palabras, sino un manantial espiritual, que toca las profundidades del alma. En cada frase, se percibe una entrega total, una confianza inquebrantable en la misericordia divina y un llamado a la sanación que va más allá de lo físico para alcanzar lo espiritual y emocional. La riqueza de esta oración reside en su sencillez y profundidad. No es una recitación vacía, sino un diálogo íntimo que abre puertas hacia la paz interior y la esperanza renovada. Cuando las fuerzas parecen flaquear y la oscuridad envuelve el espíritu, las palabras de esta oración se convierten en un bálsamo que sostiene el alma. Son palabras que no solo se pronuncian, sino que se sienten con el corazón, como un susurro cálido que calma las tempestades internas. San Charbel, con su ejemplo de vida entregada y oración constante, nos legó un texto que funciona como puente entre el humano y lo divino, entre la fragilidad y la fortaleza que nace de la fe. En la estructura misma de la oración, encontramos un equilibrio perfecto entre súplica,
adoración y agradecimiento. Comienza reconociendo la grandeza de Dios y la necesidad humana, un reconocimiento que nos coloca humildemente ante el Creador, conscientes de nuestra dependencia total. Esta apertura es fundamental porque permite que el espíritu se despoje de soberbia y se abra a la acción de la gracia. Al hablar a Dios con respeto y ternura, la oración establece un canal limpio para la comunión verdadera. Luego, la oración avanza hacia la petición sincera, en la que se solicita no solo ayuda material o física, sino sanación integral del cuerpo, del alma y del espíritu. Esta dimensión completa del bienestar es crucial, pues muchas veces buscamos alivio solo en lo visible, olvidando que la verdadera transformación empieza desde adentro. Saint Charbel entendía que la oración debe alcanzar esa profundidad, porque la verdadera salud es una armonía entre lo físico, lo emocional y lo espiritual. Cada palabra, cuidadosamente escogida, lleva consigo un poder especial, porque no son simples sonidos, sino expresiones cargadas de fe y amor. Al repetir esta oración, quien la pronuncia se sumerge en un estado de entrega total, dejando a un lado las preocupaciones, los miedos y las dudas para abrazar la certeza de que Dios está presente y dispuesto a actuar. Así, la oración se convierte en un acto liberador que fortalece el corazón y renueva la esperanza. Además, esta oración conecta directamente con la experiencia humana del sufrimiento y la necesidad de consuelo. Quienes atraviesan momentos difíciles encuentran en ella un refugio, un lugar seguro donde descargar sus lágrimas y renovar sus fuerzas. En ese sentido, las palabras de Saint Charbel son como un abrazo divino que nos sostiene cuando estamos débiles, recordándonos que no estamos solos en nuestras batallas. Por otra parte, el uso constante de términos que evocan la luz, la paz y la protección divina refuerza la confianza y el ánimo del que ora. Esta dimensión simbólica es fundamental, porque el lenguaje espiritual actúa como una herramienta que moldea nuestra realidad interior. Al nombrar la luz y la paz, la oración invita a que esas realidades espirituales se manifiesten en la vida concreta, generando un cambio real en la percepción y en el sentir. La repetición también juega un papel clave en esta oración. A medida que se recitan las palabras, se fortalece la conexión espiritual, como si cada frase fuera un peldaño que eleva el alma hacia una comunión más profunda con Dios. Esta cadencia crea un ritmo que calma la mente, hace más clara la intención y permite que el corazón se abra sin resistencias. Por eso, muchas personas que han experimentado esta oración hablan de una sensación de serenidad y de presencia divina palpable. Finalmente, la oración de Saint Charbel nos enseña que la verdadera oración no se limita a pedir, sino que es un acto de encuentro y transformación. No es un monólogo, sino un diálogo donde Dios responde al corazón abierto. En ese sentido, cada palabra pronunciada es una semilla que, plantada en el alma, puede florecer en milagros, en paz y en una vida renovada. Esta oración nos invita a vivir la fe como un camino de esperanza constante, donde, sin importar las circunstancias, la luz divina nunca falta. Así, al adentrarnos en el texto de la oración de Saint Charbel, comprendemos que no solo estamos frente a un conjunto de palabras, sino ante un instrumento sagrado que conecta el alma humana con el amor inagotable de Dios. Cada frase es una llave que abre las puertas del milagro, cada palabra un susurro de paz, y cada repetición un paso más hacia la sanación y la renovación interior. En ella encontramos la fuerza para seguir, la paz para descansar y la fe para creer que lo imposible es posible. La historia de Ana es un testimonio vivo que desafía la lógica humana y confirma el poder real de la oración ferviente. Ana, una mujer sencilla, madre de 3 hijos, enfrentaba una enfermedad grave que había dejado a los médicos sin esperanza. Su diagnóstico fue de una enfermedad degenerativa que afectaba su movilidad y que, según los especialistas, no tenía cura ni tratamiento efectivo. La desesperación comenzó a invadir su corazón, y con ella, el miedo a dejar a su familia desamparada. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Ana encontró un rayo de luz en la figura de Saint Charbel,
el santo libanés conocido por su profunda fe y milagros. Movida por la fe y la esperanza, Ana comenzó a orar diariamente la oración de San Charbel, confiando en que la intercesión del santo podía cambiar su destino. No era una oración mecánica ni una simple repetición de palabras, sino un acto de entrega total, una súplica profunda y sincera que le permitió abrir su corazón a la gracia divina. Durante semanas, Ana continuó orando sin cesar, incluso cuando el dolor y la debilidad parecían querer vencerla. En cada oración, sentía una paz inexplicable, un consuelo que la sostenía en medio de la tormenta. Sus familiares notaron un cambio en su actitud, una serenidad que no se explicaba por razones humanas. Esta transformación interior fue el primer signo de que algo más grande estaba obrando en ella. Un día, sin que nadie pudiera preverlo, Ana comenzó a experimentar mejorías sorprendentes. Su movilidad mejoró progresivamente, y los dolores que antes la consumían comenzaron a disminuir hasta casi desaparecer. Los médicos, incrédulos, realizaron nuevos exámenes que confirmaron lo que parecía imposible: la enfermedad había retrocedido notablemente, dejando evidencia clara de una sanación inexplicable desde el punto de vista científico. Este milagro no solo transformó el cuerpo de Ana, sino también su espíritu. Su testimonio se convirtió en un faro de esperanza para quienes enfrentan situaciones similares, recordándonos que la fe activa, unida a la oración ferviente, puede mover montañas y abrir puertas donde parecía no haber salida. Ana no solo recuperó su salud, sino que su historia encendió la llama de la esperanza en cientos de personas que escucharon su relato. Además, el caso de Ana resalta la importancia de la perseverancia en la oración. No se trató de un milagro instantáneo, ni de un acto mágico, sino del fruto de una fe constante, nutrida por la oración diaria y la confianza plena en la intercesión de San Charbel. Este ejemplo nos enseña que la oración, cuando se hace desde el corazón, tiene el poder de transformar nuestra realidad, incluso en las circunstancias más adversas. También es crucial destacar que este testimonio no es un llamado a la incredulidad hacia la ciencia o la medicina, sino un reconocimiento de que hay dimensiones espirituales que trascienden el entendimiento humano. La fe y la ciencia pueden coexistir, y la oración es un recurso invaluable que complementa la acción médica, aportando esperanza y fortaleza en los momentos más difíciles. La historia de Ana invita a cada espectador a reflexionar sobre la propia situación personal y a descubrir que no está solo en sus luchas. La fe activa, sostenida por la oración, es un camino que abre posibilidades insospechadas, que fortalece el alma y que puede ser el puente hacia la sanación integral. El milagro no siempre es inmediato, pero la confianza en que Dios escucha y actúa es una certeza que puede transformar incluso el dolor más profundo. Este testimonio también muestra que el poder de la oración no depende de la elocuencia o la perfección de las palabras, sino de la sinceridad y entrega del corazón que ora. Ana, una mujer común con una fe extraordinaria, nos enseña que cualquiera puede acceder a la gracia divina cuando se abre con humildad y perseverancia. No es necesario ser un experto en espiritualidad para experimentar milagros. Basta con un corazón dispuesto y confiado. Finalmente, la sanación de Ana es un recordatorio poderoso de que Dios obra a través de sus santos, como San Charbel, para manifestar su amor y poder en el mundo. La intercesión de estos santos es un canal de bendición que podemos invocar con confianza, sabiendo que nuestras oraciones no caen en el vacío. Este testimonio no solo fortalece la fe, sino que inspira a no perder la esperanza, a continuar luchando y a creer que, con Dios, todo es posible. La perseverancia en la oración es una enseñanza fundamental que Jesús mismo nos dejó como un camino indispensable para la transformación espiritual y la manifestación de la voluntad divina en nuestras vidas. Cuando leemos Lucas 18:1, donde se nos exhorta a orar siempre sin desanimarnos, encontramos una invitación clara a mantenernos firmes en la fe, aun cuando las respuestas parecen tardar o no llegan en el tiempo que esperamos. Esta constancia no solo refleja una actitud de fe madura, sino que también es la prueba concreta de nuestra confianza en que Dios está obrando, aunque no lo veamos con nuestros ojos humanos.
Muchas veces, la frustración y la impaciencia nos asaltan cuando oramos y las circunstancias no cambian rápidamente. Nos preguntamos por qué Dios tarda en responder o si acaso está escuchando nuestras súplicas. Esta experiencia es universal y parte del camino espiritual que todos enfrentamos. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de aparente silencio, cuando la fe se fortalece y la oración se convierte en un acto más profundo, un diálogo sostenido con el Padre que va más allá de las palabras y llega a transformar nuestro interior. La historia de la mujer cananea, narrada en este mismo capítulo de Lucas, es un ejemplo vivo de la perseverancia que Jesús celebra. Ella no desistió a pesar de ser ignorada y hasta rechazada inicialmente. Su insistencia, motivada por un amor maternal y una fe inquebrantable, la llevó a recibir la bendición que buscaba. Esta historia nos recuerda que la clave no está en la rapidez de la respuesta, sino en la constancia y la confianza absoluta en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y actúa en el momento perfecto. Orar con constancia significa, entonces, mantenernos en un estado de comunión constante con Dios, no solo cuando las cosas van mal o necesitamos algo urgente, sino como un estilo de vida. Es una manera de vivir en presencia divina, reconociendo que cada instante es una oportunidad para conectar con Él, para renovar nuestro espíritu y para alinearnos con su voluntad. Esta práctica transforma nuestra percepción, pues aprendemos a ver cada prueba y cada demora como parte de un proceso mayor de crecimiento y preparación. Es importante comprender que la oración no es un mecanismo automático que obliga a Dios a actuar, sino una expresión de amor y dependencia que abre nuestro corazón para recibir su gracia. Al orar sin desanimarnos, demostramos que confiamos en su amor infinito, que aceptamos su tiempo y que estamos dispuestos a esperar con paciencia, sabiendo que Él obra para nuestro bien. Esta actitud de entrega nos permite experimentar una paz interior que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que somos cuidados por un Dios fiel. Además, la constancia en la oración nos prepara para recibir no solo lo que pedimos, sino también aquello que no esperábamos y que puede ser aún mejor para nosotros. Dios, en su sabiduría, ve el panorama completo y sabe qué es lo que realmente necesitamos para crecer en fe, en amor y en santidad. Por eso, la paciencia no es resignación, sino un acto activo de fe que espera confiada y que se abre a la sorpresa divina. Este proceso de perseverancia también fortalece nuestro carácter y nos hace más semejantes a Cristo, quien oró con constancia y paciencia durante toda su vida, incluso en los momentos de mayor sufrimiento. Su ejemplo nos invita a no desistir, a mantener la mirada fija en el Padre y a confiar en que, aunque el camino sea largo y difícil, cada oración que elevamos construye un puente hacia la transformación y la esperanza renovada. En la práctica diaria, esto implica crear espacios sagrados para la oración, dedicar tiempo con disciplina y mantener una actitud de apertura, incluso cuando la mente se cansa o el corazón se siente abatido. La oración constante es un acto de amor y fidelidad, que va moldeando nuestro espíritu, nos fortalece frente a las adversidades y nos conecta con la fuente de todo bien. Así, la paciencia y la constancia se convierten en virtudes esenciales para vivir una fe auténtica y fructífera. Finalmente, comprender que Dios responde en el tiempo perfecto nos libera de la ansiedad y el desaliento, nos permite aceptar con humildad que no todo depende de nuestro control y que la espera puede ser un tiempo sagrado donde Dios obra silenciosamente, preparando milagros, abriendo caminos y derramando bendiciones. Por eso, mantenernos firmes en la oración sin desanimarnos es, en última instancia, un acto de amor que honra a Dios y transforma nuestra vida en un testimonio vivo de su fidelidad y poder. La perseverancia en la oración, entonces, no es solo una recomendación bíblica, sino una estrategia espiritual que nos ayuda a superar el desaliento, a crecer en confianza y a abrirnos a la acción poderosa de Dios en nuestras vidas. Es el camino que nos lleva a experimentar el milagro, a descubrir que en medio de la espera Dios está trabajando, y que su tiempo es siempre el mejor para nuestra salvación y bienestar. Por eso, aunque las respuestas parezcan tardar,
La oración constante y paciente es la llave que abre las puertas del milagro y nos sostiene en el camino de la fe. La oración auténtica nace de un corazón que se acerca a Dios con amor y humildad. Dos pilares fundamentales que determinan no solo la eficacia de nuestra comunicación espiritual, sino también la profundidad de nuestra relación con Él. Cuando el apóstol Santiago nos recuerda en su carta que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Santiago 4, 6, nos está mostrando una verdad esencial: la actitud con que nos presentamos ante el Altísimo es lo que abre o cierra el canal divino. No basta con pronunciar palabras ni repetir fórmulas. Es imprescindible que nuestra oración emerja de un espíritu sincero, dispuesto a reconocer su propia fragilidad y a someterse al amor y la voluntad de Dios. El orgullo, en sus múltiples formas, es uno de los mayores obstáculos para una oración viva y eficaz. A veces creemos que podemos controlar nuestra vida por nuestra propia fuerza o que merecemos las bendiciones solo por nuestros méritos. Esta autosuficiencia y soberbia alejan nuestro corazón del verdadero encuentro con Dios. La soberbia genera un muro que bloquea la gracia, porque Dios, en su santidad, no puede habitar un espíritu cerrado y orgulloso. Por el contrario, la humildad es como un terreno fértil donde la semilla de la gracia puede crecer y dar frutos abundantes. Amar a Dios con humildad implica reconocer que somos dependientes de Él en todo momento, que sin su presencia no somos nada y que solo a través de la entrega sincera podemos experimentar la transformación que buscamos. Esta actitud no solo abre el canal para que nuestras peticiones sean escuchadas, sino que también nos prepara para recibir la respuesta, sea cual sea, con un corazón dispuesto a aceptar la voluntad divina. La humildad nos hace transparentes, nos libera del ego y nos acerca a la verdad de que la oración es un encuentro con el Dios vivo que nos ama y nos sostiene. Además, el amor sincero en la oración es el motor que mantiene nuestra fe viva y activa. Orar sin amor se convierte en un acto vacío, repetitivo y mecánico, carente de poder y significado. Pero cuando amamos, nuestras palabras llevan vida y fuerza, porque expresan una conexión profunda y real con Dios. Este amor impulsa nuestra perseverancia, nuestra confianza y nuestra apertura para ser transformados. Nos enseña a orar no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, reflejando el corazón misericordioso de Cristo. La humildad y el amor también nos liberan del juicio hacia los demás y hacia nosotros mismos. Al orar con estas virtudes, aprendemos a aceptar nuestras limitaciones y errores sin caer en la condena, y a acercarnos a Dios con la confianza de un hijo amado que sabe que siempre puede volver a casa, sin importar cuán lejos se haya alejado. Esta confianza transforma la experiencia de la oración en un diálogo lleno de paz y esperanza, donde la gracia fluye libremente. Es importante destacar que la humildad no es debilidad, sino una fortaleza que nace de la certeza de que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta y que necesitamos la ayuda divina. Es una virtud que libera y nos conecta con la verdad profunda de nuestro ser. Somos criaturas amadas y sostenidas por un Dios fiel. Esta verdad nos invita a dejar a un lado la falsa seguridad del orgullo y a abrazar con valentía la dependencia amorosa que nos lleva a crecer espiritualmente. Orar con humildad y amor también implica reconocer la grandeza de Dios y su misericordia infinita. Nos coloca en una posición de apertura para escuchar y recibir su palabra, para permitir que su luz ilumine las áreas oscuras de nuestra vida y para transformar nuestros corazones. Esta actitud nos permite no solo pedir, sino también agradecer y glorificar a Dios, creando así un círculo virtuoso que fortalece nuestra vida espiritual. Finalmente, la humildad y el amor en la oración nos hacen instrumentos de paz y reconciliación en nuestro entorno. Cuando nuestro corazón se llena de estas virtudes, nuestra vida se convierte en testimonio vivo del poder transformador de Dios. Nuestra oración se vuelve no solo una búsqueda personal, sino una fuente de bendición para quienes nos rodean, irradiando luz en medio de las dificultades y mostrando que el amor humilde abre las puertas del cielo y derrama gracia sobre la tierra. En resumen, el papel del amor y la humildad en la oración es indispensable para que ésta sea verdadera, poderosa
y transformadora. Es la condición sine qua non para que Dios derrame su gracia sobre nosotros y para que experimentemos la comunión profunda con el Padre que sana, fortalece y guía. Sin amor sincero y humildad, la oración pierde su esencia. Con ellas, se convierte en el canal divino que abre caminos, abre corazones y abre milagros. En el camino de la fe, uno de los aspectos más poderosos y a la vez menos valorados es el poder transformador de la comunidad y la oración conjunta. Cuando nos enfrentamos a las pruebas de la vida, es común sentirnos solos, aislados en nuestra lucha espiritual, como si lleváramos una carga que nadie más puede entender ni compartir. Sin embargo, la Escritura nos revela una verdad profunda. Dios habita y se manifiesta de manera especial cuando su pueblo se une en fe, esperanza y oración. La comunión de creyentes no es solo un apoyo emocional, sino una fuente inagotable de fortaleza espiritual que puede cambiar destinos y abrir puertas que parecían cerradas para siempre. La importancia de la comunidad se encuentra reflejada en múltiples pasajes bíblicos que nos muestran cómo la unidad de fe genera una atmósfera donde la presencia divina se vuelve palpable. Jesús mismo afirmó que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Mateo 6:20 de la tarde. Esta promesa nos asegura que no estamos solos, que nuestro clamor unido se eleva con una fuerza multiplicada hacia el cielo, y que Dios responde con poder en medio de esa unión. La oración en comunidad no es simplemente un acto colectivo, sino una manifestación del cuerpo de Cristo obrando en armonía, donde cada voz aporta fe y esperanza al conjunto. En tiempos de dificultad, la soledad puede hacer que nuestras dudas crezcan y que la desesperanza se apodere de nosotros. Sin embargo, cuando nos abrimos a la comunidad, descubrimos que otros también llevan cargas similares, que no estamos solos en nuestras luchas ni en nuestros anhelos de sanación, restauración y milagros. Esta conciencia genera un sentido profundo de pertenencia y nos permite compartir nuestras cargas para aliviarlas. Como enseña la Escritura, llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Gálatas 6:2. La oración conjunta es el vehículo a través del cual estas cargas se distribuyen y se transforman en bendición. Además, la comunión espiritual alimenta nuestra fe porque nos expone a testimonios, experiencias y revelaciones que fortalecen nuestro propio caminar. Escuchar a otros compartir cómo Dios ha obrado en sus vidas en respuesta a la oración crea un ambiente de esperanza que alimenta el alma. La fe se aviva cuando se comparte, se multiplica cuando es vivida en comunidad, y la oración conjunta se convierte en un poderoso imán que atrae la acción de Dios hacia quienes la practican con corazón sincero. La historia de la iglesia primitiva es un ejemplo vivo de cómo la oración en comunidad era el motor de un avivamiento que cambió el mundo. Los primeros cristianos se reunían con un solo corazón y una sola alma, orando con persistencia y unidad. Esta comunión no solo fortalecía su espíritu, sino que también generaba milagros, liberaciones y crecimiento exponencial de la fe. La fuerza de esa comunidad reside en la entrega mutua y en la convicción de que no hay carga demasiado pesada ni obstáculo demasiado grande cuando se ora en unidad. En este sentido, la oración conjunta también tiene un efecto sanador sobre las heridas emocionales y espirituales. El sentir que alguien más ora por nosotros, que nuestros hermanos y hermanas en la fe se interceden con fervor, genera un efecto de paz interior y esperanza renovada. Este apoyo espiritual se convierte en un escudo que protege contra las dudas y los ataques del enemigo, y en un puente que nos conecta con la misericordia y el amor de Dios. La oración comunitaria se convierte entonces en un refugio donde podemos hallar descanso para el alma y fortaleza para el espíritu. Es fundamental entender que la comunión en la oración no requiere de una gran multitud, sino de un corazón dispuesto y una fe genuina. Puede ser un pequeño grupo de amigos, una familia que ora junta o incluso 2 personas que se comprometen a buscar a Dios juntas. Lo que importa no es la cantidad, sino la calidad y la sinceridad de la unión. Cuando hay un genuino deseo de buscar la voluntad de Dios, la oración se convierte en una llave que abre lo imposible.
en un acto de amor que derriba muros y en una manifestación del poder divino en la tierra. La oración comunitaria también es una escuela de humildad y servicio, pues nos invita a salir de nuestro individualismo para abrirnos a los demás, a escuchar, a acompañar y a sostener. En esa dinámica, aprendemos que la fe no es un asunto privado, sino una fuerza que debe compartirse para crecer y multiplicarse. Al orar con otros, nos hacemos más sensibles a la voz de Dios y más atentos a las necesidades del prójimo, lo que nos conduce a un caminar más auténtico y pleno en el espíritu. Por último, la unión en la oración fortalece la esperanza, esa virtud que sostiene al creyente cuando los caminos parecen oscuros y las respuestas tardan en llegar. Saber que hay una comunidad orando con nosotros nos anima a perseverar, a confiar en la fidelidad de Dios y a mantener viva la llama de la fe. Esta esperanza compartida crea un ambiente donde lo sobrenatural puede manifestarse, donde milagros pueden suceder y donde la vida espiritual florece con abundancia. En definitiva, el poder de la comunidad y la oración conjunta radica en que en la unidad de corazones que buscan a Dios, Él mismo se manifiesta con mayor claridad y poder. No estamos llamados a caminar solos en nuestra fe, sino a construir puentes de oración y amor que unan nuestras vidas y multipliquen la presencia de Dios en nuestro mundo. La invitación está abierta. Unirnos en oración con otros no solo fortalece nuestra fe, sino que transforma nuestra realidad, nos acerca a Dios y nos convierte en testigos vivos de su amor y su poder. En este momento de silencio sagrado, te invito a cerrar los ojos y respirar profundamente. Siente cómo el aire llena tu pecho y, al exhalar, suelta las preocupaciones que pesan sobre tu alma. Estamos aquí, juntos en espíritu, en un espacio donde la calma y la presencia divina se encuentran. San Charbel, aquel monje libanés que entregó su vida a la oración y a la entrega absoluta, está aquí contigo, dispuesto a acompañarte en este encuentro íntimo con Dios. Permítete abrir el corazón sin miedo, sin reservas, porque hoy es el día para dejar que la paz descienda, y que la fuerza espiritual te envuelva con ternura y poder. Imagina por un instante la sencillez y profundidad de la vida de San Charbel, quien vivió en la soledad del desierto, en oración constante, buscando la voluntad divina en cada latido de su existencia. Así como él se abandonó al amor de Dios, tú también puedes entregarte en este instante, confiando en que no estás solo. Repite mentalmente estas palabras: Señor, aquí estoy, con el corazón abierto, dispuesto a recibir tu paz y tu fortaleza. Deja que esta frase resuene en tu interior como un eco de esperanza, porque cada palabra pronunciada con sinceridad es un puente que une tu alma con el cielo. Ahora, lleva tu atención a la respiración. Inhala la gracia divina que viene hacia ti y exhala toda carga que te impide avanzar. Siente como en cada inhalación entra una luz que limpia y renueva, y en cada exhalación se va el cansancio, el miedo, la tristeza. San Charbel intercede ante el Padre por ti, pidiendo que este momento sea un refugio donde tu espíritu encuentre reposo y renovación. Imagina su rostro sereno, lleno de paz, y déjate envolver por esa energía que trasciende el tiempo y el espacio. Mientras permaneces en esta quietud, dirige tu pensamiento hacia aquellas áreas de tu vida donde sientes mayor debilidad o necesidad. Puede ser una dificultad, un temor, una pérdida o una esperanza que parece lejana. Permite que estos sentimientos salgan a la luz sin juicio, como hojas que caen suavemente al suelo. San Charbel conoce cada lágrima no derramada, cada suspiro guardado en lo profundo. Confía en que en este momento, Dios está escuchando tu clamor, y que su amor incondicional te abraza sin condiciones. Recita en tu mente o en voz baja esta oración sencilla, inspirada en la entrega y la fe profunda de San Charbel. Santo Charbel, tú que fuiste fiel en la oración y en el silencio, intercede por mí ante el Señor. Ayúdame a encontrar la paz en medio de la tormenta, la fortaleza cuando me siento débil, y la esperanza cuando todo parece perdido. Que tu ejemplo de entrega me inspire a confiar sin reservas en el amor de Dios. Permanece unos momentos con estas palabras, dejando que penetren en lo más profundo de tu ser, que despierten esa chispa de fe que no se apaga jamás. Ahora, visualiza
una luz dorada que desciende desde el cielo, entrando por tu corazón, expandiéndose por todo tu cuerpo. Esta luz es la presencia de Dios, que llena cada rincón de tu vida con sanación, amor y renovación. Siente cómo esa luz disuelve las sombras del miedo, la ansiedad y la incertidumbre. En esta luz encuentras un espacio seguro para ser tú mismo, para mostrar tus heridas sin temor, porque allí eres amado y aceptado tal cual eres. Permanece en este silencio sagrado, dejando que la oración se convierta en un diálogo íntimo entre tu alma y Dios. No necesitas palabras grandilocuentes, ni fórmulas perfectas. Solo la sinceridad de un corazón abierto es suficiente. En este encuentro, San Charbel está presente, acompañándote con su ejemplo y su intercesión, recordándote que nunca estás solo en tus luchas y que el poder de la oración puede mover montañas. Finalmente, cuando sientas que el momento ha llegado a su fin, haz una última respiración profunda, agradeciendo este espacio de encuentro y la paz recibida. Lleva contigo esta serenidad y esta fuerza para el resto del día, recordando que siempre puedes regresar a este lugar de calma interior donde Dios y San Charbel te esperan con los brazos abiertos. Que esta oración guiada sea un refugio al que vuelvas cada vez que necesites renovar tu espíritu y tu esperanza. En el momento más profundo de nuestra búsqueda espiritual, cuando las fuerzas flaquean y las puertas parecen cerrarse, emerge la verdad más grande que San Charbel nos legó. La oración es el puente que conecta lo humano con lo divino, lo imposible con lo posible. En Filipenses 4:13, leemos con fuerza y esperanza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta afirmación no es una mera frase para repetir, es la revelación de un poder que trasciende cualquier circunstancia, una certeza que se arraiga en la entrega total a Dios, más allá de las dudas, del cansancio o de la incertidumbre. San Charbel vivió una vida marcada por la renuncia y el silencio, una existencia dedicada a la oración constante, esa comunicación profunda y sincera con Dios que lo sostuvo en medio del aislamiento y la prueba. Su ejemplo no es solo un relato antiguo, sino una llamada viva a cada uno de nosotros para comprender que la oración no es un acto pasivo ni un ritual vacío. Es el canal por donde fluye la fuerza que cambia realidades y abre puertas cerradas. En esos momentos donde todo parece decirnos no hay salida, la oración auténtica abre caminos que solo el amor divino puede trazar. La entrega total a Dios significa dejar atrás la resistencia humana, renunciar a la ilusión de control, y abrazar con humildad la voluntad divina, incluso cuando no entendemos el porqué de ciertas situaciones. San Charbel nos enseña que esta entrega es la clave para que la oración tenga poder verdadero. Cuando confiamos plenamente, cuando levantamos nuestras manos y corazones sin reservas, estamos creando ese puente invisible que comunica nuestras necesidades y anhelos con el corazón de Dios, y es allí donde comienza la transformación. Muchas veces, nos encontramos ante muros infranqueables, enfermedades que parecen sin cura, problemas familiares que no tienen solución, heridas internas que el tiempo no sana. En esos momentos, la tentación es abandonar, dejar de creer, aceptar la derrota. Pero la historia de San Charbel y su legado nos invitan a perseverar, a recordar que nada es imposible para Dios. La oración no es magia, no es un deseo superficial, es la expresión más profunda de fe y entrega, un acto que moviliza la gracia y el poder sobrenatural. Esta fuerza que viene de la oración nos capacita para resistir, para caminar con esperanza aún en el desierto, para sostener la mirada firme cuando todo en nuestro alrededor parece derrumbarse. San Charbel no solo intercedió por milagros visibles, sino que su vida misma fue un milagro de entrega, un testimonio que ilumina nuestro propio camino. Su fe nos recuerda que cada momento de oración sincera es un acto revolucionario que desafía las imposibilidades del mundo. Además, la oración como puente es también un encuentro transformador, nos cambia por dentro, purifica nuestro espíritu y nos alinea con el propósito divino. Cuando oramos con corazón abierto, dejamos que Dios sobre en nuestra alma, derribando cadenas de miedo, rencor o desesperanza. Así, el milagro no siempre llega en la forma que esperamos, pero sí llega.
renovando nuestra vida y llenándola de sentido. La fortaleza que recibimos es el verdadero milagro que nos sostiene día a día. No se trata solo de pedir, sino de entregarnos completamente, como lo hizo San Charbel, confiando que Dios actúa más allá de lo visible. Cada oración es un paso, en ese puente que nos lleva a la paz, la sanación, la libertad. Y aunque la espera parezca larga o las señales no sean evidentes, la fe firme nos sostiene, recordándonos que en Cristo todo es posible. Esta es la enseñanza profunda que este santo monje nos legó con su vida y sus oraciones. Por eso, cuando el desánimo intente apoderarse de tu corazón y sientas que no hay salida, recuerda las palabras de Filipenses y el testimonio de San Charbel: la fuerza para superar lo imposible está en la entrega total y en la oración constante. No subestimes el poder que tienes cuando elevas tu voz y tu alma hacia el cielo con sinceridad, porque en ese acto humilde se activa una energía divina que puede transformar tu realidad. Finalmente, esta verdad no es para guardarla en secreto, sino para vivirla y compartirla. Que la historia de San Charbel y el poder de la oración inspiren cada día tu caminar, te llenen de esperanza y te impulsen a seguir creyendo en lo imposible. La oración no es solo una práctica religiosa, es el puente sagrado que une tu corazón con la fuente infinita de amor y fortaleza, donde cualquier puerta cerrada puede abrirse y cualquier montaña puede ser removida. En la quietud de tu alma, deja que esta revelación penetre profundamente y renueve tu espíritu, que puedas sentir cómo, al entregarte con fe absoluta, abres un camino nuevo, un milagro en acción, porque realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que esta certeza te acompañe siempre, sosteniéndote en las pruebas y llenándote de paz inquebrantable. Llegamos al momento culminante de esta experiencia espiritual, ese instante sagrado en que el alma se abre con sinceridad y se dispone a recibir la gracia que ya está en camino. No estás solo, aunque a veces parezca que la lucha es solitaria y que las dificultades son insuperables. Dios siempre está presente, obrando en lo invisible, tejiendo milagros que transforman vidas y restauran corazones. Este cierre no es un final, sino el inicio de un compromiso profundo y duradero con la fe, una entrega total al amor divino que sostiene y fortalece en todo momento. Es natural sentir incertidumbre, miedo o duda cuando enfrentamos desafíos que parecen superar nuestras fuerzas. Pero al abrir el corazón y permitir que la luz de Dios entre, se activa una fuerza poderosa capaz de renovar el espíritu y traer esperanza donde antes solo había oscuridad. San Charbel, con su ejemplo de entrega absoluta y oración constante, nos invita a vivir esta experiencia con confianza, recordándonos que la verdadera transformación nace del silencio interior y la humildad sincera. El ritual que proponemos en este momento es sencillo, pero profundamente significativo. Te invitamos a guardar silencio, dejar que las palabras cesen, y permitir que el amor de Dios llene cada rincón de tu ser. En ese silencio, sin distracciones ni temores, ocurre la conexión más pura y real con lo divino. Es en esa quietud donde la fe se fortalece, donde el milagro comienza a manifestarse, y donde el alma encuentra descanso y renovación. Esta entrega total al amor divino implica confiar sin reservas, aceptar que no siempre comprenderemos los caminos de Dios, pero creer firmemente que Él trabaja para nuestro bien. Es un acto de valentía espiritual, porque abrir el corazón y dejar ir el control es, en sí mismo, un milagro. En ese espacio sagrado, la presencia de Dios nos abraza y nos sostiene, recordándonos que no caminamos solos, que somos parte de un plan mayor, lleno de propósito y esperanza. Queremos agradecerte por haber abierto tu corazón hasta aquí, por haber acompañado esta oración y reflexión con mente y alma abiertas. Esta disposición es la semilla que germinará en milagros concretos, porque Dios responde a la fe que persevera y al amor que se entrega sin reservas. No importa lo que hayas vivido o lo que estés enfrentando, esta conexión es un ancla segura en medio de cualquier tormenta. Recuerda que la fe no es solo creer en lo que ya vemos, sino confiar en lo que aún no se manifiesta. Es caminar con la certeza de que el milagro está llegando, incluso cuando el camino es difícil.
San Charbel es un faro que nos ilumina ese trayecto, un ejemplo vivo de que la oración sincera y la entrega total abren puertas que parecían cerradas para siempre. Este cierre emocional es también un llamado a la esperanza activa, a mantener la llama de la fe encendida en el corazón y a compartir esa luz con quienes nos rodean. La oración no termina aquí. Es un camino continuo que se fortalece en la comunión con otros y en la confianza diaria en la providencia divina. Cada paso dado en humildad y amor es un paso hacia la realización de milagros y la manifestación de la paz verdadera. Así, en este instante de silencio y entrega, te invitamos a sentir en lo más profundo de tu ser la presencia consoladora de Dios, a dejar que su amor penetre todas tus dudas y temores, y a comprometerte contigo mismo a mantener viva esa conexión que hoy has experimentado. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu alma y te acompañe siempre. Si estás dispuesto a seguir este camino de fe y entrega, recuerda que no estás solo. La comunidad de creyentes y la intercesión de santos como San Charbel están contigo, fortaleciendo tu espíritu y guiando tu corazón. Permanece firme, persevera en la oración y mantente abierto a las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Que este momento sea un renacer espiritual, una promesa de que, aunque el futuro sea incierto, la fuerza divina nunca faltará en tu vida. Con cada respiración consciente, renueva tu compromiso de amor y fe, confiando en que el milagro ya está en marcha, aunque aún no lo veas. El poder de la oración y la entrega total son la llave que abre lo imposible. Gracias por permitirnos acompañarte en este camino de luz y esperanza. Que la gracia de San Charbel y la bendición de Dios te acompañen siempre, guiando tus pasos y llenando tu vida de paz, amor y milagros. Nunca olvides que la fuerza para superar cualquier obstáculo está dentro de ti, sustentada por una fe que crece cada día y por un amor que nunca falla. Permanece en silencio un momento más, siente la presencia divina que te envuelve y confía plenamente en que todo está siendo transformado para tu bien. Este es tu tiempo, tu espacio sagrado, y el milagro está llegando.